¿quién es la persona que conoce usted, que usted sabe que es una persona sabia y que si usted le pide consejo, se la daría? Y Salomón no cuenta. Dice Salomón no está presente hoy. Quiero que piense un momento a medida que vamos siguiendo el tema. ¿Sabe? La semana pasada miraba unos diarios que tengo yo desde que tenía 15 años. Cuando tenía 15 años, y le compartí a mi hija las preguntas que escribí sobre mi futuro cuando tenía 15 años. Y algunas son algo cómicas. Por ejemplo, escribía, ¿con quién me casaré? ¿Y será alguien que me gustará físicamente? Y mi hija se rió cuando leí eso. Y le dije, es cómico porque voy a preguntar si me va a gustar. Obviamente, para mí esas preguntas a esa edad era importante. Y recuerdo que en una ocasión, tanto eran mis preguntas que yo decidí escribir a una organización que se llama Enfoque a la Familia. Si lo ha escuchado, no lo he escuchado antes, Focus on the Family. Le escribí unas cartas con preguntas que tenía y las mandé. Y lo interesante es que me contestaron. Me mandaron libros, que es lo que me encanta, pero además me mandaron, hey, básicamente llámanos para hablar porque no te podemos contestar todas las preguntas. Pero mire, mis preguntas indicaban una falta de sabiduría en mi vida. Obviamente a los 15 años no era muy sabio. Y mi vida indicaba eso. Y en esa semana he estado pensando, y la semana pasada también, acerca de este tema de la sabiduría. Y algo muy interesante que pensé era esto, mire, esta pregunta, la que les acabo de hacer a ustedes. Pero yo pensaba personalmente, ¿quién es la persona más sabia que yo conozco a la cual yo puedo acercarme y pedirle consejo de Dios? Y empecé a pensar sobre esta pregunta y ¿sabe qué es quizás lo que no es agradable? Es que a pesar de que pensé en algunas personas que pueden ayudarme en ciertas áreas en mi vida ministerial, no pude pensar en una persona a la cual yo pueda considerar sabia para poder venir quizás con un problema más personal. Me pareció algo bastante extraño al considerar quién era la persona más sabia en mi vida o que conozco. Y sin duda, a la pregunta que yo hice al comienzo, usted ahora está pensando también y diciendo, la verdad es que no sé, no conozco a alguien. No es excepción. Es difícil encontrar hoy día personas sabias que conocen la sabiduría de Dios y que pueden ayudarnos a caminar la vida cristiana sabiamente de acuerdo al plan de Dios. Y mire, hay muchas áreas en las que necesitamos ayudas. Le voy a dar dos temas tan importantes que muchas veces nosotros carecemos de sabiduría y buscamos la ayuda de otros. Primero es, cómo discipular a nuestros hijos y nuestras hijas que viven en una cultura con valores contrarios a los de Dios. Si usted no ha pensado en esa pregunta y tiene hijos, es hora que piense en esa pregunta. Y hace poco tenía esta conversación con mi hijo mayor, que está casado y está pensando en tener hijos. Y hablábamos de eso y yo le decía, yo estoy preocupado por ti. Porque honestamente yo no sé cómo le vas a hacer tú para criar a tus hijos, porque es muy difícil el tiempo en que vivimos. Y la respuesta de él fue, papi, eso no me anima mucho. Y él tiene razón, pero a la vez le dije, mira, no vas a poder criar a tus hijos y esperar que todo salga bien si no les disipulas intencionalmente. Y para eso se necesita la sabiduría. Y aún con todo eso, no hay una garantía de que tus hijos van a vivir la vida que tú has enseñado a ellos y les has guiado. La segunda área que pensaba era, ¿quién me puede ayudar en las situaciones complicadas del matrimonio? Esta última es difícil, ¿cierto? Para los que estamos casados, y usted dice, bueno, mientras más años llevamos, menos. No, y otros llevamos 30 años. Y todavía nos peleamos, ¿usted cree eso? No puedo creer. Pero sabe, hemos luchado. Nuestro matrimonio ha sido difícil. Y parte de lo que podemos ver es que nuestro trasfondo del cual nosotros venimos y hemos crecido no nos ha ayudado a nosotros en nuestro matrimonio.
Claro, Dios ha estado presente en nuestro matrimonio, nos ha ayudado a seguir adelante. Y no hemos enfrentado crisis grandes como inmoralidad, mucho de lo que habla Proverbios a propósito. Pero ¿sabe qué? Es un aspecto muy importante que sufrimos en el matrimonio y carecemos de la sabiduría de cómo hacerlo. Es la comunicación. Nos cuesta bastante comunicarnos en el matrimonio. Y hoy día hay tantos matrimonios en caos, especialmente porque hay unas expectativas tan altas, tanto del esposo como de la esposa, y no pueden comunicar esas expectativas. Y eso produce caos en la vida matrimonial y obviamente afecta la vida familiar también. Eso muestra que necesitamos la sabiduría de Dios, ¿cierto? Esas solamente son 2 áreas de la vida que necesitamos la sabiduría. Dios, el Creador, el único Dios verdadero, es completamente sabio. Eso lo sabemos. Fue con su sabiduría que creó todo, incluyendo a los primeros humanos. Usted lo sabe eso. ¿Se acuerda en el huerto de Edén? Creó a Adán y a Eva. ¿Y qué pasó? Los puso en ese huerto y podían disfrutar de la sabiduría de Dios. ¿Se acuerdan de eso? Claro que se acuerdan. Siempre y cuando ellos dependieran de él, ellos podían tener la sabiduría de Dios disponible. Pero ¿qué sucedió? El enemigo, la serpiente, el engañador, les motivó, les tentó a buscar ¿qué? Buscar en algún otro lugar la sabiduría, ¿cierto? Y comieron del árbol del bien y del mal. Y la mentira de Satanás fue: cuando tú comas vas a ser mucho más sabio. Pero ¿sabe qué pasó? Al comer ellos desecharon la sabiduría de Dios por su propia sabiduría. Y la sabiduría de Dios, de ellos ahora no venía de Dios, venía de ellos mismos. Esa sabiduría, según Dios, es humana. Es más, en Santiago dice que es una sabiduría diabólica. Imagine eso. Es una sabiduría que se opone a Dios, es humana y es inspirada por el diablo. Y esa es la sabiduría que lleva al caos, a la disfunción y a la destrucción. Y sin embargo, la sabiduría de Dios ha estado obrando aún a través de ese tiempo, a las edades, y está llevando a cabo el plan de salvación a través de Cristo. Pero muchos hoy día no buscan la sabiduría de Dios, se creen sabios en su propia opinión. Y esto es un problema grave que vemos hoy día. Y por eso hay tantos problemas familiares, matrimoniales e interpersonales. Dios nos ha dado su sabiduría. Se encuentra en toda la Biblia, pero en particular hay un libro, el libro de Proverbios. Si usted puede abrir su libro o su Biblia a ese libro, el libro de Proverbios. La sabiduría de Dios se encuentra en este libro, nos ayuda a entender las áreas en que nosotros debemos de ser sabios. Este libro nos ayudará a entender el significado de lo que significa la sabiduría. Podemos aprender qué son los propósitos de la sabiduría y los resultados de aplicar la sabiduría de Dios y también las consecuencias de no vivir de acuerdo a la sabiduría de Dios. En esta mañana eso es lo que quiero hacer y ofrecerles además algunas cosas prácticas para comenzar a buscar la sabiduría de Dios. Ahora, le dije que va a ser bastante rápido, ¿cierto? Y el tiempo vuela. ¿Estamos listos? Vamos a hablar sobre él. Primero, hablemos un poquito sobre el libro de Proverbios. Si usted va al capítulo 1, versículo 1, dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Salomón es el autor principal. Además, usted sabe, estos tipos de libros se llaman libros poéticos. Y tiene algunos aspectos poéticos en el hebreo. Generalmente esos aspectos poéticos no son como nosotros lo reconocemos. Más bien, una de las ideas en cuanto al libro poético es el paralelismo que existe entre los versos. Usted va a notar en Proverbios que una frase amplía la otra frase. O sea, menciona el pensamiento y otro lo amplía. Y hay diferentes, hay contrastes también en Proverbios. Pero es un libro poético. Pero además es práctico porque nos enseña la sabiduría de Dios. Temas como el uso de nuestras palabras o el mal uso de las palabras, como el chisme, como el buen uso para edificar a otros. Nos enseña sobre las responsabilidades de los hijos para con los padres.
nos enseña sobre la disciplina de nuestros hijos, sobre la inmoralidad sexual, cómo evitarla y sus consecuencias. Nos enseña del peligro de las bebidas alcohólicas, la avaricia, la discordia, las finanzas, la necedad y hay otros temas más. Ve la necesidad de un libro como esto. Pero antes de entrar al libro de Proverbios, ¿qué significa esta palabra sabiduría? ¿Cómo usa la Biblia esta palabra sabiduría? La palabra que usa mayormente, hay otras palabras, y no voy a entrar en las demás palabras, pero la palabra más común en la Biblia para sabiduría en hebreo es jochma. Suena un poquito raro, pero así es, jochma. Y aparece 141 veces en el Antiguo Testamento. La mayoría de las veces aparece en el libro de Job, en Proverbios, 38 veces, y en Eclesiastés, que es otro libro de la sabiduría. Y mire, si usted va a Éxodo 28:3, la palabra jochma se usa para habilidades técnicas o habilidades especiales para crear algo. Nos ayuda un poquito a entender qué significa la palabra. La palabra en griego, que es la que se usa en el Nuevo Testamento, es la palabra que usted sin duda ya ha escuchado porque es en forma de nombre muchas veces Sofía. La palabra Sofía es sabiduría. Véalo cómo lo define el diccionario bíblico la palabra sabiduría. El conocimiento y la capacidad de tomar las decisiones correctas en el momento oportuno. Me gusta eso. Pero vamos a definirlo más adelante un poquito más. Además, hay otra definición que dice esto: la habilidad práctica dada por Dios para aplicar lo teórico a la vida diaria. Me gusta esa definición, así es que le voy a dar la definición con las ambas que he mencionado. Esta es la definición que vamos a usar en este estudio de 4 semanas. La habilidad práctica dada por Dios para aplicar su palabra o su verdad a las situaciones de la vida diaria. ¿Captó eso? Sabiduría es la habilidad práctica dada por Dios para aplicar su verdad, su palabra, a las situaciones de la vida diaria. Esa es la definición que vamos a usar para sabiduría. Eso es cuando la Biblia habla de sabiduría, jochma, se refiere a esa capacidad. Miremos en el libro de Proverbios cómo se manifiesta esto. Primero, note ahí que este libro, que fue escrito por Salomón, ¿recuerda usted qué dice la Biblia acerca de él? En 1 de Reyes 4, 29 a 34, no lo vamos a leer, pero ¿qué dice acerca de él? ¿Se recuerda cómo él llegó a ser este hombre sabio? Pidió a Dios. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual les dará abundantemente y sin reproche y les será dada. Pidió a Dios. Dios le dijo, pídeme lo que quiere. Y Salomón dice, dame sabiduría para gobernar a tu pueblo. Y Dios le dio sabiduría. Fue el hombre más sabio. Él fue el que escribió la mayoría de los proverbios aquí. Y es parte de la literatura en la escritura que llamamos sapiencial. Es palabra muy rara, sapiencial, que habla de la sabiduría, incluyendo otros 2 libros más. ¿Qué significa proverbio? Muchas veces la gente dice, ¿qué es proverbio? En hebreo es muy claro, significa representar o ser como algo. Representar o ser como algo. En otras palabras, un proverbio es una comparación o representación para instruir sobre algo fundamental de la vida diaria. Quiero decir, los proverbios no son mandatos generalmente, tampoco son promesas. Sin duda usted ha escuchado a las personas citar Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Y dice, ¿qué promesa? No es promesa, no es promesa. Y muchos de los proverbios vienen de la observación de la naturaleza y del comportamiento humano. Es muy evidente en los proverbios la causa y el efecto, pero la aplicación de los proverbios requiere sabiduría, la habilidad dada por Dios para poder aplicar su palabra a la vida diaria. Además, las enseñanzas de proverbios no se debe tomar con un versículo solamente. Tienes que aprender uno a estudiar todo lo que dice sobre el tema, tanto en el libro de Proverbios como en el resto de la Escritura. De otra manera se puede llegar a una conclusión equivocada. El capítulo 1 describe el propósito y la base del libro. Miren lo que dice el capítulo 1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. ¿Para qué? Entender
sabiduría y doctrina para conocer razones prudentes. Si ves lo que dice, el propósito del libro ahí, versículo 2, para entender sabiduría y doctrina para conocer razones prudentes. Realmente es para dar sabiduría, dar instrucción, conocer razones prudentes, entender los proverbios, las declaraciones, las palabras de los sabios, sus dichos profundos. Ese es el propósito. Ese es un propósito mental también e intelectual. Pero vean el versículos 3 y 4, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. El propósito es de afectar también la voluntad y emociones. La palabra justicia es lo que se hace, juicio es donde se hace, equidad es el equilibrio, la imparcialidad, dar sagacidad significa prudencia, discreción, y darle a quien dice lo simple, a personas que carecen de entendimiento, son ignorantes en un sentido normal y común, es para dar inteligencia y cordura a los jóvenes. Muy importante este libro. Así es que el propósito de la voluntad y las emociones. Vea el resultado, versículo 5. Oirá el sabio, ¿y qué? Aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Quiere decir que la persona que aprende a vivir la verdad de Dios, la sabiduría, va a seguir siendo más sabio. Es progresivo. A medida que va buscando la sabiduría de Dios, más sabio es y más va creciendo en esa sabiduría. Quiero decirle, no es automático la sabiduría. No viene simplemente por una forma de osmosis que de repente yo ya soy sabio. Tampoco Dios da la sabiduría indiscriminadamente. Hay un prerequisito para tener la sabiduría de Dios. ¿Se imagina cuál es? ¿Cuál es el prerequisito? Está en el versículo 7, léalo conmigo. El principio ¿qué? De la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El temor a Dios es el requisito o prerequisito para tener la sabiduría de Dios. Aparece 14 veces en este libro. Y eso establece el fundamento de la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios viene de Dios, y como viene de Dios, tengo que tener una relación con Dios. ¿Está claro? Si usted no conoce a Dios, no conoce a Cristo, no va a poder tener la sabiduría de Dios. Pero no se desconecte en este momento, porque vamos a mirar cómo usted puede solucionar eso al final. El temor a Dios. ¿Qué es el temor a Dios? Un constante reconocimiento de que estoy delante de un Dios santo, justo y todopoderoso, y que cada pensamiento, palabra, acción y hecho están delante de Él para ser juzgados. Fuerte. Es cuando yo estoy solo, Dios está presente y Dios juzga todo lo que yo pienso, digo y hago. Y cuando yo temo a Dios, yo estoy consciente de eso y yo evito hacer lo que desagrada a Dios porque le temo. Mire lo que dice el Proverbios mismo acerca del temor a Dios. Vamos a ir rápido. Es manantial de vida. Proverbios 14:27. Es enseñanza de sabiduría tener el temor de Dios. Proverbios 15:33. Es odiar el mal, la soberbia, la arrogancia y el mal. Ya lo dije repetido ahí. Proverbios 8:13. Y es para vida. 19:23. Así es que el temor a Dios nos ayuda a conocer a Dios. Y cuando yo temo a Dios, ¿sabe qué pasa? Es observable que yo temo a Dios. Yo puedo ver si usted teme a Dios con su vida. Y eso es importante. Porque el creyente que va creciendo en Cristo y crece en sabiduría, puede mostrar con su vida que eso está sucediendo, sin que usted realmente diga mucho. ¿Sí? Esa es la sabiduría de Dios. Quiero decirle, también usted puede ser un cristiano imprudente, no sabio, mediocre. ¿Sabía eso? Lo interesante es que Dios no nos forza a ser sabios. Dios quiere que busquemos sabiduría, pero si usted quiere permanecer en ese estado, Dios lo va a dejar. Ahora, lo que quiero decirle es esto. Usted puede permanecer así, pero adivine qué, hay resultados de su vida. ¿Cierto? Y muchas veces el caos que viene en nuestras vidas es por ser faltos de entendimiento y no seguir la sabiduría de Dios. Miren los resultados de la sabiduría de Dios.
Escuche cuáles son algunos de ellos. Primero, prolonga nuestra vida. Proverbios 10:27. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Causa y efecto ahí. ¿Lo ve? El que tiene temor vive como Dios manda. El resultado de sus acciones será que va a vivir a más. Estuvimos en Memphis esta semana y manejamos por la famosa mansión de Elvis Presley, ¿sabía? Y luego de la noche miramos un documental sobre su vida. Y él dijo algo muy importante, dijo que todo lo que tenía en ese momento que ya había llegado, lo que había soñado de niño ya lo tenía. Y sin embargo, murió a los 42 años. Y los amigos más cercanos a él le advirtieron que la vida que estaba llevando le iba a matar. Pero él no hizo caso, no escuchó. Abusó su cuerpo con medicamentos prescritos. No aceptó lo que le decían y su falta de sabiduría le llevó a la muerte a los 42 años. Y muy interesante, ¿sabe qué? Elvis creció en un trasfondo cristiano. ¿No le parece eso interesante? Eso es lo trágico. La sabiduría puede aumentar nuestros días. La falta de sabiduría también lo hace. Esta historia se ha repetido en famosos que han seguido el camino equivocado, aunque han oído del temor del Señor, de la sabiduría, y deciden, yo no voy a seguirlo. Pero vea, la sabiduría de Dios hace eso. Además, promueve confianza. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Proverbios 14:26. ¿Ve la seguridad que da a su familia también? También en Proverbios 14:2 y 16:6 dice esto: el que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. ¿Ve lo que dice aquí? Que nos ayuda a vivir rectamente, a vivir de acuerdo a la verdad de Dios. Versículo, Proverbios 15:16 dice esto: mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. El temor a Jehová nos enseña el contentamiento. El temor de Dios nos ayuda a estar contentos en cualquier situación en la que estemos. Proverbios 22:4, vean lo que dice: riquezas, honra y vida son la remuneración, la recompensa de la humildad y el temor de Jehová. Y quiero decir, las recompensas aquí o las riquezas no son necesariamente monetarias. Mirábamos también este fin de año la película que siempre miramos cada año. Se llama Es una vida maravillosa, es A Beautiful Life. Si no la ha visto, véala. Y el protagonista es George Bailey. Jorge Bailey vive una vida sirviendo a la comunidad, pero pierde todo su dinero. Y al fin, la crisis llega cuando él pierde todo y él decide que vale más muerto que vivo, porque tiene una aseguranza de vida de $15,000, y decide que quizás va a quitarse la vida. Pero antes que lo haga, un ángel es mandado para rescatarle y mostrarle a él que lo que está haciendo es un error. Y sabe, al final de todo esto, él se da cuenta que él es rico porque no solamente tiene amigos, sino también porque ha invertido la vida en otros y ha cambiado la vida de muchos. Y esa es la idea de este proverbio. Las riquezas que vienen no necesariamente son materiales, que vienen a través del temor al Señor. Viene de otras formas. Provee o no riquezas y vida. ¿Cuál era la idea al escribir este libro? ¿Qué era la idea central? ¿Qué es lo que quería tratar de Salomón? ¿O a quiénes quería que practicaran esto? Salomón tenía en mente, primero, que esto de la sabiduría pudiera practicarse entre padres e hijos. ¿Sabía eso? Esa es una de las ideas centrales. Salomón quería que nosotros hoy día enseñemos la sabiduría de Dios a nuestros hijos. Esa es la primera idea. Segundo, usted lo puede ver en los versículos 8 y 9. Dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Pero vean los versículos 10 al 19, habla acerca de las amistades. Además,
Proverbios es para las áreas de nuestra vida que envuelve amistades. Y el libro de Proverbios nos dice que no hay falta de tontos. Hay muchos tontos. Y hay diferentes tipos de tontos. Está el tonto ingenuo y está el tonto necio. Sí, usted lo puede ver en Proverbios. El tonto ingenuo comete errores por su ingenuidad, que no sabe las cosas. Y el tonto necio sabe las cosas y lo sigue haciendo. Y hay proverbios que dice acerca de eso. Es como usa al puerco en un caso. Dice, como el puerco que vuelve a su vómito. O el perro que vuelve a su vómito. Es el necio que comete su imprudencia o su pecado. ¿Sí ve eso? Qué gráfico, ¿verdad? Pero esa es la idea de Proverbios, enseñar a vivir la vida sabiamente como padres e hijos y también entre las relaciones generales. Proverbios nos enseña eso. También Proverbios nos dice que la sabiduría es preeminente, debe de ser preeminente en nuestra vida. Usted puede buscarlo en Proverbios 4, no lo voy a leer, 5 a 7 y capítulos 8 al 11. Pero lo voy a leer el capítulo 8, versículo 11. Dice, mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Y todo cuanto se puede desear no es de compararse a ella. Dios ha dicho que la sabiduría es suprema a todo. Suprema a todo lo que podemos desear, ya que nos provee no solo la mejor manera de vivir, sino provee la seguridad eterna en Él. Vivir sabiamente es vivir para Dios. Si tu respuesta a la siguiente pregunta es la sabiduría, estás buscando lo mejor. La pregunta es esta: ¿qué busco más que el dinero? ¿Más que la prosperidad? ¿Más que lo material? ¿Más que lo intelectual o lo relacional? Lo voy a volver a leer, esa música ayudó a darle énfasis. Va. ¿Qué busco más que el dinero? ¿Más que la prosperidad? ¿Más que lo material? ¿Más que lo intelectual o relacional? Si su respuesta es sabiduría, va en camino correcto. Si no es la sabiduría, hay una advertencia aquí clara de Dios para usted. Y quiero decirle, nuestras prioridades muestran lo que es más importante en nuestra vida. No, usted lo sabía, eso no es nuevo. Si la sabiduría de Dios es lo más importante en mi vida, va a ser evidente a los que nos conocen. Y especialmente aquellos con los que convivimos regularmente. Y lo opuesto es cierto también. Dios dice la sabiduría es preeminente. Debe ser lo mejor para tu vida, debe ser lo que buscas más que cualquier otra cosa. También la sabiduría sabe que no es un concepto solamente, no es algo práctico para vivir. ¿Sabe que la sabiduría es una persona? Proverbios capítulo 1 lo dice. Usted lo puede ver en el versículo 20. Mire lo que hace la sabiduría. La sabiduría dice, clama en las calles. Te puede seguir leyendo. La sabiduría empieza a decir, aquí estoy. Sabiduría, vengan. Quiero enseñarles sabiduría. Y la compara a una mujer. Además, en el capítulo 8, si usted quiere, puede leer desde el capítulo 8 hasta al final del capítulo 9, versículo 12. Ahí miramos la sabiduría en acción desde el comienzo de la creación. La sabiduría ha existido y la compara como alguien que ha vivido por toda la eternidad y ayuda a Dios a fundar la tierra. Esa sabiduría dice, aquí estoy, búsquenme, porque yo lo hice todo. Quiero decirle un secreto. Adivina a quién se está refiriendo cuando habla de la sabiduría personificada. ¿Tiene alguna idea? ¿Quién? Nomás levante su mano si usted piensa que ya sabe la respuesta. No lo diga. Ok, una persona, dos personas. Ok, 3, 4, 4 y medio. Ok. Al final le digo quién es. Pero mire los resultados de la sabiduría. ¿Está listo? ¿Qué va a producir la sabiduría en nuestra vida cuando nosotros buscamos la sabiduría de Dios? Y al ir mencionándolos, yo quiero que usted piense, ¿es esto parte de mi vida? ¿Es esto real en mi vida o no lo es? Además puede pensar, ¿cuáles de estos yo necesito más en este año? Porque eso va a ayudar a determinar lo que usted va a hacer
a buscar la sabiduría de Dios. Primero, la sabiduría de Dios nos ayudará a entender y conocer más a Dios. Proverbios 2:4-6 dice: si como a la plata la buscares, la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. Mira lo que pasa. Entenderás el temor de Jehová y hallarás ¿qué? El conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Así es que la sabiduría nos ayuda a conocer más a Dios. Dios es sabio, el único Dios sabio perfectamente. ¿Está de acuerdo con eso? Y si Él es sabio perfectamente y Él tiene la sabiduría, cuando usted busca la sabiduría de Dios, usted está conociendo más a Dios. Segundo lugar, Proverbios 3:2-4 dice: porque largura de días y años de vida paz te aumentarán. Quiero que vea eso, vaya mirándolo conmigo. Vea lo que produce la sabiduría: largura de días y años, una vida larga. Parte de eso es porque la vida se vive sabiamente, pero parte es la bendición de Dios. Vea también dice: y paz. La vida de la sabiduría produce paz. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbeles en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y los hombres. ¿Sí ve lo que sucede también? La sabiduría, cuando la persona es sabia, la persona haya gracia y favor y buena opinión entre las personas. Las personas van a ver si usted es sabio y va a llamarle la atención. Obviamente no todo el mundo, pero va a suceder. Vean Proverbios 3:16-18 lo que dice también. Dice: largura de días está su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que ella echan mano y bienaventurados son los que la retienen. ¿Sí otra vez? Largura de días. Obviamente las malas decisiones traen efectos negativos y puede añadirle o quitarle la vida. Usted sabía eso, ¿cierto? Cuando vivimos la sabiduría de Dios, hacemos decisiones sabias. Evita también que nosotros prematuramente podamos fallecer. Y mire, a veces las decisiones que hacemos pueden ser muy pequeñitas y pueden ser en cosas de segundo. Jóvenes, quiero decirles, esto es muy importante cuando es joven. Y le doy un ejemplo. Leía esta semana o la semana pasada sobre un joven, creo que está en sus 18, 19 años, no recuerdo la edad. Él iba manejando en una de las carreteras aquí en Tyler con alguien más. Va manejando y en el lado opuesto ve que viene alguien, a una chica que él conoce, y en ese momento se le ocurre tratar de asustarle metiéndose al carril de ella. Pero fue suficiente para meterse en el carril para que él le golpeara directamente a ella. Ella falleció. 18 años acabándose de graduar de high school. Y él está en la cárcel. Ese acto de imprudencia de unos segundos le va a costar muy caro. Y le costó muy caro a otra persona. Y por eso Dios dice: largura de días y años de vida te aumentarán. Está a la mano derecha de la sabiduría. Porque sabe que la sabiduría se muestra en las acciones. Y la imprudencia también. Jóvenes, cuando tú cometes una decisión imprudente va a traer consecuencias. No jóvenes, todos nosotros, pero los jóvenes que tienen esa propensidad de hacer algo así espontáneo porque es divertido. Recuerda, la sabiduría dice: hay que aprender a hacer decisiones correctas. Y la sabiduría te promete larga vida, favor ante otros. No solamente eso, mira, riquezas, honra. Dice: sus caminos son caminos deleitosos. Es algo agradable. Además trae paz. Y dice: es árbol de vida. Recuerda, el árbol de vida en el jardín del Edén. La sabiduría es árbol de vida y son bienaventurados, son felices los que retienen la sabiduría. Ese verso me encanta porque ese resume todo lo que la sabiduría puede darnos si nosotros la seguimos. También Proverbios 3, 5 y 6 dice esto: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócele en todos tus caminos y Él ¿qué? Enderezará tus veredas. La sabiduría nos dará la guía del Señor. Muchos quieren saber la voluntad de Dios, pero no quieren hacer la voluntad de Dios. Y no funciona así. La sabiduría nos provee la guía del Señor cuando nos sometemos a su señorío. Número 4, Proverbios 3, 13 a 15. Mire, dice: bienaventurado el hombre
que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino, más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. La sabiduría vale mucho más de lo que podemos producir financieramente o cualquier otra cosa material. Solo la sabiduría nos va a traer la verdadera felicidad y la verdadera prosperidad. Vale más que todo lo que puedas desear, incluyendo tus ganancias financieras. Y la pregunta hoy no es esta. ¿Cuánto dinero tienes en el banco que te asegura tu fidelidad, felicidad y prosperidad en el futuro? Esa no es la pregunta. ¿Sabe cuál es la mejor pregunta? Es esta. ¿Cuánta sabiduría de Dios tienes y es evidente en tu vida? Vivir sabiamente no quiere tampoco decir vivir pobremente. La sabiduría dice: Dios bendice al sabio, Dios prospera, Dios honra. Lo acabamos de mencionar hace unos segundos, parecen años. Es que estaba mirando lo siguiente que iba a decirles decimos cuando es nuevo año, próspero año nuevo. Y yo pensé, eso no es bíblico. Más bien, un próspero año nuevo buscando la sabiduría de Dios en este año. Eso es mejor. Porque la prosperidad material no nos va a dar lo que la sabiduría de Dios nos va a dar. Número 5, Proverbios 4, 8 y 9 dice: engrandécela, la sabiduría, ella te engrandecerá, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Vea, mire las imágenes que usa. Engrandécela, ella te engrandecerá, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará de tu cabeza, corona de hermosura te entregará. ¿Ve lo que hace? Nos trae honor la sabiduría. Proverbios 7:5, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. La sabiduría de Dios nos ayuda a vivir de una manera pura, moralmente pura. Y a propósito, aplica a hombres como a mujeres, aunque usa mucho la idea de una mujer inmoral. La idea no es solamente de una mujer inmoral, sí también es la inmoralidad en general. Proverbios 10:30 dice: la boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Ayuda a nuestra boca, las cosas que hablamos. La evidencia de que somos sabios, ¿sabe dónde se encuentra? En las palabras. Me hizo recordar la hermana Doreen esta mañana, precisamente me está diciendo de esto, no debemos aprender, dice, a controlar nuestros pensamientos, y lo dijiste muy bien, no solo estoy diciendo como me dijiste, llevarlos cautivos fue la idea que pensamos, y eso es cierto. Yo le decía así, yo le digo a mi hija, no todo lo que piensas debes de decirlo. Eso es sabiduría. Proverbios habla mucho de eso. Hay muchas cosas, y ella lo está hablando en contexto de la iglesia. No me gusta esto generalmente. Empezamos a decirlo y ella dice: alto, antes de decirlo, mejor déjalo aquí. Somételo al señorío de Cristo. Proverbios habla mucho de eso. La persona sabia lo va a demostrar con sus palabras. Proverbios 24:14. Tendremos un buen futuro y una esperanza. Vea lo que dice: así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa, y el fin de tu esperanza no será cortada. Hablemos ahora, esos son los beneficios hay más, pero esos son los que le puede compartir en esta mañana, que son 8 de ellos. Si no le parecen suficientes, siga leyendo el libro de Proverbios. ¿Qué son las consecuencias de no escuchar o no ser sabio? En Proverbios 1, 22 a 33, lo puede leer usted, pero quiero que vea que hay varias cosas que trae como consecuencia ignorar la sabiduría de Dios. Primero viene calamidad. En Proverbios 1, 22 a 25, Dios advierte muy claro. Mire lo que dice: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, los insensatos, los que son ignorantes? Dice: los burladores desearán el burlar, los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Dios quiere que tú conozcas su sabiduría y quiere hacerte saber sus palabras. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no tuvo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. ¿Qué está diciendo? Cuando venga la calamidad,
tú vas a llamar a Dios, vas a buscar a Dios, pero ya a ese punto ya has rechazado tanto a Dios y su sabiduría que eso se ha acabado y la calamidad va a venir a tu vida. Segundo, vea el versículo 26 y 27, dice, también yo, mire, que suena esto muy, muy cruel. Dice, también yo me reiré en vuestra calamidad. Y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis. Segundo es la destrucción, calamidad y destrucción. Y vuestra calamidad llegará como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Considera rechazar la sabiduría de Dios va a producir destrucción en tu vida. Y Dios, la sabiduría, se burla del necio. No nos parece eso a nosotros muy, muy suave, ¿cierto? Pero Dios dice eso, cuando venga la destrucción como un torbellino a tu vida, yo también voy a burlarme de tus decisiones que hiciste. ¿Cruel suena esto? No, porque el versículo anterior está diciendo, ¿quieres saber? Ven a mí, te voy a dar mi espíritu, te voy a dar mis palabras. Pero cuando la persona constantemente está rechazando la sabiduría de Dios, va a venir resultado. Viene destrucción. Versículos 28 a 30 dice, mira lo que dice. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana, no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Dios rechaza a esa persona cuando decide constantemente rechazarle a Él. Y vea en versículos 31 y 32, comerán del fruto de su camino, lo que ellos han sembrado van a recibir, y serán hastiados de sus propios consejos, usted sabe lo que es hastiarse, ¿cierto? Es estar lleno, ya no quiero más esto. Estarán hastiados de sus propios consejos porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Final viene la consecuencia más severa, es la muerte. Eso produce la falta de sabiduría. Y mi oración es que ninguno de nosotros en esta mañana recibamos esas consecuencias de no buscar la sabiduría de Dios. Recientemente se publicó una lista de las personas más influyentes de todos los tiempos, ¿sabía? El primero en la lista, no voy a decirle el primero. El segundo en la lista, Albert Einstein. Tercero, Isaac Newton, Leonardo da Vinci, Aristóteles, Mohammed, Galileo, Alejandro el Magno, Carlos Darwin, Platón, William Shakespeare, Martin Luther King, Sócrates, Mahatma, Gandhi, Abraham, George Washington, Moisés, Adolfo Hitler, Nikola Tesla, algunos dicen, no sé ni quiénes son, Gautama Buda, Julio César, Karl Marx, Martín Lutero, Napoleón Bonaparte y Johanna Gutenberg. ¿Pero sabe quién fue el número uno? Cristo. Las personas más influyentes. ¿Pues sabe por qué? Porque ninguno del resto de esa lista fue sabio como el Señor Jesucristo. Es más, ninguno de ellos murió y resucitó. No hay comparación porque Cristo, como le dije, ¿quién es la persona que es la sabiduría? Es Cristo. La sabiduría es Cristo. Colosenses 2:3 dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y 1 Corintios 1:30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. En pocas palabras es, si usted quiere sabiduría, necesita de Cristo. Si tú no conoces a Cristo, no puedes tener la sabiduría de Dios. Tienes que creer en Él primero. Le doy unos consejos prácticos. Número 1, acepte el reto que estoy proponiéndole a usted, 30 días en Proverbios. Vaya a nuestras páginas sociales, usted puede mirar ese reto. Lea un capítulo diario y memorice versos claves. Número 2, estudie los temas que son relevantes para su vida. Puede mirar en mi página que tengo, en mi blog, he escrito algunos temas ahí con todas las citas que usted puede buscarlos y leerlos. Número 3, fomente el temor al Señor, y eso implica que usted va a buscar al Señor constantemente en este año, buscando de Él y su temor. Y número 4, busque a personas sabias que pueden ayudarle a ser más sabio. Y también le recomiendo 2 libros que usted puede leer como devocionales sobre este tema. Puede mirar las imágenes ahí, están en español y en inglés, si usted quiere
comenzar a aprender sobre la sabiduría. Señor, gracias en esta mañana por lo que nos enseñas sobre tu sabiduría. Es tan amplio el tema que pudiéramos pasar mucho más tiempo en esto, pero mi oración en esta mañana es que en este año, como iglesia, nos ayudes a ser una iglesia sabia. Qué increíble sería si esta iglesia fuera conocida por la sabiduría de Dios. Las personas más sabias estuvieran aquí en esta mañana y ayudando a aquellos que necesitan la sabiduría tuya. Pero no solo esto, en nuestra vida diaria necesitamos de tu sabiduría. Rogamos por la sabiduría tuya. Pero ayúdanos a tomar los pasos necesarios en este año para ser personas que te amen a ti y amen tu sabiduría. Ayúdanos a comenzar hoy, no mañana, hoy, a ser personas que buscamos la sabiduría tuya. En nombre de Cristo, amén.